Hola, te abro las puertas de Gabinete de Psicología Podcast. En el episodio de hoy, el número 5 ya, entrevisto a una de mis principales referentes en el mundo de la psicoterapia infantil. Ella es Sandra Baita, psicóloga clínica experta en maltrato, violencia y disociación infantil. Hace años, buscando información sobre la disociación infantil, topé con su libro Rompecabezas y desde entonces se ha convertido en uno de mis libros de cabecera, imprescindible para entender e intervenir en disociación infantil. Así que gracias por regalarnos tu tiempo y empezamos. Bueno, Sandra, esto ya está grabando, así que empezamos. Antes de nada, quería darte la bienvenida a Gabinete de Psicología Podcast. Las gracias por estar aquí y compartir un trocito de tu tiempo conmigo y con todos nuestros oyentes. Para empezar, me gustaría que te presentases tú misma y nos cuentes quién es Sandra Baita y cómo ha sido tu trayectoria. Bueno, gracias, Elena. Gracias por la invitación, primero, y por hacer esto que hace posible difundir para mucha gente qué hacemos los psicólogos. Yo soy psicóloga clínica, tengo 52 años y vivo en Buenos Aires, Argentina, con mi esposo y mis 2 hijas, que son 3 víctimas colaterales de mi trabajo. Ya casi los 3 ya tienen un lenguaje completamente armado en relación al trauma y la disociación. Estudié en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, y a mí siempre me gusta decir que en realidad yo terminé la carrera más por una cuestión de dignidad que porque me estuviera apasionando, porque me aburrí terriblemente durante los 5 años y medio que estuve en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. La principal razón por la que me aburrí es porque la Facultad de Psicología tenía una tendencia absolutamente psicoanalítica. De hecho, yo perdí la cuenta de la cantidad de materias en las cuales tuve que leer El malestar en la cultura de Sigmund Freud. Y me generó, cuando empecé a llegar al final de la carrera, me generó la preocupación de que no tenía mucha idea de cómo bajar a la realidad todo eso que me habían enseñado. Lo veía demasiado difuso, lo veía demasiado complicado, lo veía demasiado poco practicable y lo veía demasiado aburrido. Por lo menos la forma en la que me lo enseñaron y el espíritu que transmitían los profesores que yo tenía. Cuando terminé de estudiar me quedé con el furor de estudiante y seguí tomando un curso de posgrado en criminología, que me llevó a un congreso de psicología en Chile. Y ahí me llevé 2 sorpresas. La primera es que en ese congreso, que era un congreso que duraba creo que 3 o 4 días, era un congreso de la Sociedad Interamericana de Psicología, ahí descubrí que la psicología tenía infinitas vetas, infinitas ramas, que desde la psicología se podían hacer infinidad de cosas, que no había una única orientación para hacerlas y que era como si a mí me hubieran metido de golpe en una tienda llena de objetos, como si alguien me hubiera dicho que solamente se podía comprar un vaso y de repente estoy en una tienda donde encuentro que puedo comprar vasos, platos, mesas, sillas y todo lo que se me ocurra. Y la segunda sorpresa es que fui a escuchar una mesa de trabajos sobre maltrato infantil. Me resultó sumamente interesante. Yo había empezado, además ya estaba en mi primer año de graduada, y había empezado a tomar un posgrado en clínica de niños, en el que ni se hablaba del maltrato, obviamente. Entonces, escuché los trabajos en esa mesa, me resultaron sumamente atrapantes, y había una profesional de Argentina, con lo cual me acerqué a ella y le pregunté dónde ella trabajaba con esas temáticas. Entonces ella me dio la referencia, yo llegué a Buenos Aires de vuelta de ese congreso y lo primero que hice fue llamar por teléfono al lugar al cual ella me había dirigido, que era un programa dentro del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, un programa gubernamental. En este programa, en este sector, había 2 programas, uno que atendía a mujeres víctimas de violencia doméstica
atendía a niños víctimas de maltrato. Cuando yo llamé, la recepcionista me preguntó con quién quería hablar, si quería hablar con la coordinadora de un programa o del otro, y yo le dije que me diera con la que estuviera. Entonces ella me comunicó con la que era la coordinadora del programa de maltrato infantil, la doctora Irene Intevi, que es una figura muy relevante en esta temática, y ahí empezó lo que yo digo que fue mi verdadera carrera como psicóloga. Yo trabajé 15 años en esas dependencias, en 3 programas diferentes. Estuve 5 años y medio, más o menos. Digamos que estuvieron repartidos, el tiempo estuvo repartido primero en este programa de maltrato infantil, de ahí pasé a un hogar de madres adolescentes, y de ahí pasé a una casa refugio para mujeres víctimas de violencia y sus hijos. Y durante esos 15 años que estuve trabajando, mi trabajo estuvo específicamente dedicado a la atención de niños, niñas y adolescentes que habían sufrido todo tipo de maltrato. Después renuncié porque las instituciones públicas son enloquecedoras y generalmente no compartimos los mismos intereses. Uno quiere ir hacia un lugar y las instituciones públicas tienen una fascinación por ir exactamente en el sentido contrario. Para ese entonces yo ya había empezado a hacer otras cosas, tenía una práctica privada incipiente, muy, muy pequeña, y cuando renuncié pensando que me iba a poder tomar unos meses para ver qué quería hacer con mi vida profesional. La verdad es que no me pude tomar ni un fin de semana, porque todo lo otro que yo estaba haciendo en paralelo con mi trabajo en el organismo público era real, existía y tenía vida. En esa misma época, o sea, cuando yo pongo un pie en el universo del maltrato infantil, previamente, muy poco tiempo antes, muy pocos meses antes de que yo empezara a trabajar en este programa de maltrato infantil, yo tuve lo que fue mi bautismo, lo que yo considero hoy mi bautismo de fuego, que es lo que cuento un poco en el libro Rompecabezas, que es, exacto, que es mi encuentro con mi primer paciente con disociación, un niño de 7 años, que yo por supuesto no tenía ni idea de qué era lo que le sucedía. Con lo cual, yo entré al campo del trauma desde el principio. Lo que pasa es que mi trabajo inicialmente tenía un componente mucho más estratégico que terapéutico. El trabajo que hacíamos estaba focalizado inicialmente en identificar el nivel de riesgo en el que los niños estaban, si había factores de recuperabilidad en la familia o no, si era necesario ejercer o pedir algún tipo de práctica de protección. Y por supuesto en muchos países, en los países muy desarrollados, los profesionales se pueden dar el lujo de decidir que quieren hacer o una cosa o la otra. Es decir, o trabajar desde el lugar estratégico, o trabajar desde el lugar terapéutico, o trabajar con niños, o trabajar con adultos. Hay otros países en los cuales no nos podemos dar esos lujos, lo cual tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que entonces uno aprende a hacer un montón de cosas y aprende a ver más cosas que las que podría ver si tuviera la posibilidad de dedicarse de una manera muy, pero muy, muy puntual y específica a una cosa. Entonces, yo, entre la trayectoria que tenía en el trabajo público, el hecho de que estaba empezando a circular mucho como una terapeuta, una psicóloga que trabajaba en el campo del abuso sexual infantil, otra vez empiezan a suceder 2 cosas en paralelo. Una es que yo empiezo a atender niños y adolescentes, pero también empiezo a atender adultos que habían vivido situaciones de abuso y de maltrato en la infancia. Y la segunda es que por el camino del trabajo más estratégico que había empezado a hacer, yo empiezo a participar, de dar formación y de presentar trabajos en congresos y en conferencias, pero que no estaban dirigidos a terapeutas. Es decir, empiezo un trabajo docente, pero con trabajadores sociales, con personal de las escuelas, con jueces y con fiscales. Lo cual me empezó a resultar sumamente interesante, porque yo podía llevar a ese, sin ser yo forense,
yo podía llevar a ese ámbito los conocimientos que estaba empezando a adquirir desde el ámbito clínico y que entendía que esta gente también tenía que conocer y que no eran solamente las características del maltrato, de las distintas formas de maltrato, o cómo se obtiene un relato de abuso sexual que pueda ser útil para la justicia, sino que además era poder llevar toda la información que yo iba incorporando acerca de lo que sería la perspectiva psicotraumatológica de estas situaciones. Y después con el tiempo, cuando fui afianzando mucho más mi lugar clínico, mi lugar como terapeuta, que esto vino de la mano de sentarme a aprender más específicamente sobre trauma y posteriormente hacer mi formación como terapeuta MDR, entonces empiezo a hacer ese mismo trabajo docente, pero ya dedicado a los clínicos. Y cuando empiezo a hacer ese trabajo docente dedicado a los clínicos, empiezo a encontrar que hay una cosa interesante, que es que los clínicos no saben muchas cosas relacionadas con las situaciones de malos tratos, ni con las cuestiones básicas relacionadas con cómo se interviene más allá de lo terapéutico, o mucho antes de lo terapéutico. Sí. ¿Sí? Entonces, encuentro que en cada uno de estos lugares yo podía aportar todo lo que estaba aprendiendo y todo lo que había aprendido. Cuando tenía que hablar a aquellos que son los encargados de intervenir para proteger a los niños, les hablaba de las consecuencias de maltrato, les hablaba de la perspectiva psicotraumatológica, les hablaba de la disociación. Y cuando tenía que intervenir con los clínicos, además de hablarles de todas estas cosas, lo que hacía era hablarles de componentes que eran fundamentales de intervención. Y así fui navegando entre los dos terrenos, entre el terreno de la práctica clínica y de las supervisiones y el terreno de formar. En ese contexto, en el contexto de todo esto, es que en realidad nacen dos libros, no solamente uno. Uno fue más rápido, uno salió mucho más rápido, que es un libro que escribimos junto con Paula Moreno, que es otra colega argentina, y además es una gran amiga. Es un libro que escribimos sobre abuso sexual infantil que surge en el contexto de un proyecto de UNICEF Uruguay que nos llevó durante casi 10 años a formar a jueces y fiscales a Uruguay, que es un país limítrofe, hermano, que está acá apenas a 2 horas de distancia en ferry y media hora en avión. Ese libro salió en meses, o sea, se escribió en meses, era era el producto de cosas que habíamos estado repitiendo a lo largo de muchos años, entonces era mucho más simple ponerlo en palabras. Y el mismo año que salió este libro para los jueces, salió Rompecabezas. Rompecabezas me llevó más tiempo. A mí me llevó 5 años escribir ese libro, porque tenía un problema gravísimo, que era que como no tenía tiempo para hacerlo, tenía bolsones de tiempo, entonces podía tener 3 días, entonces escribía durante 3 días y después podían pasar 2 meses hasta que volví a agarrar lo que había escrito, y cuando lo volví a agarrar, lo volvía a leer desde la primera letra hasta la última y me cambiaba todo. Entonces hubo un momento en el que dije, esto ya está, basta, se terminó. Entonces dejé de ir hacia atrás, dejé de leer todo lo que había escrito desde la página número 1, lo terminé y así salió. Me alegro que pudieses parar, porque nos has regalado un libro fundamental. Para mí ha sido uno de los libros fundamentales de consulta en mi trabajo. Fácil de leer porque introduces parte de tu historia y lo haces muy ameno. Y de hecho todo lo que nos estás contando se refleja en tu trabajo, porque tanto en el libro como en artículos que podemos encontrar tuyos, haces mucho hincapié en la divulgación, en la importancia de que la sociedad reconozca y conozca el trauma infantil, que es algo que nos cuesta. Y por eso también a los clínicos nos cuesta, y es lo que tú comentabas me daba cuenta de que no sabían, de que no les faltaba el conocimiento. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto mirar, reconocer el trauma infantil?
Yo supongo que debe haber más de una razón. Creo que por un lado hay una idea muy errónea respecto de qué es la infancia. La vamos como reformulando permanentemente. Pero, por ejemplo, yo recuerdo los primeros años que trabajé en el campo del maltrato infantil, era muy habitual escuchar que profesionales, ¿sí?, dijeran que, bueno, que si un niño había sufrido un abuso a los 3, 4 años, que no era necesario hacer absolutamente nada porque o sea, el tiempo iba a curar las heridas. Cuando nosotros vemos hoy lo que nos dicen las neurociencias, ¿sí?, cuando leemos a Bruce Perry, cuando seguimos los trabajos que está haciendo Martin Teicher sobre investigar específicamente qué tipo de maltrato produce qué cosa en qué parte del cerebro, uno mira eso hacia atrás, y estoy hablando de hace 25 años atrás, 20 años atrás, porque lo seguí escuchando durante mucho tiempo, se nos ponen los pelos de punta. Otra cuestión tiene que ver con que esto es a título muy personal, pero la infancia no es redituable. Cuando nosotros planteamos que invertir en la infancia es invertir en desarrollo humano, lo planteamos desde el punto de vista de conocer, por ejemplo, que si nosotros no prestamos atención al daño que puede recibir un niño siendo pequeño y lo detectamos y lo atendemos ahí, el gasto a futuro que vamos a tener con ese niño cuando se convierta en adulto va a ser un gasto mucho mayor. Es decir, yo muchas veces digo, si no los podemos convencer desde el lado humanitario, convenzámoslos desde el lado financiero, que a todo el mundo le duele el bolsillo. Qué importante. Invertir hoy en la infancia nos aseguraría no tener que invertir tanto en lo que se llama la prevención terciaria, es decir, cuando nosotros vamos a atender a adultos que a lo mejor pasaron por infinidad de terapias, que tuvieron 20 años de terapias, 25 años de terapias psicológicas, farmacológicas, y que llegan a lo mejor a los 50, 60 años a un terapeuta formado en trauma, y en 2 años su vida cambia. Y no porque tengamos la varita mágica, sino que simplemente porque tratamos de ver cuál era el origen de del sufrimiento que tienen. Digo 2 años, porque Sí, estoy pensando puntualmente en una paciente, ¿no? Pero también podrían ser 4. Y si son 4, no son 20. Son muchos menos. Y la otra cuestión tiene que ver con que tenemos una idea, o sea, las situaciones de trauma a las que los niños están más expuestos y a las que son más vulnerables son aquellas que ocurren en el seno de su familia. Entonces nosotros, obviamente que crecer en una familia es lo mejor que le puede pasar a un ser humano, que tener que crecer solo. Lo que pasa es que muchas veces la mirada muy idealizada que tenemos de lo que es una familia nos lleva a no mirar la realidad. Y la realidad nos dice es que las familias están compuestas por seres humanos. Los seres humanos somos seres que podemos errar. Ningún ser humano sabe, ningún ser humano, yo siempre les digo a los padres en la consulta, nosotros no nacemos con un chip implantado en alguna parte que cuando tenemos un hijo se activa y nos va tirando toda la información de qué es lo que debemos hacer. Entonces, lo que sucede es esto, lo que sucede es que muchos padres tienen a lo mejor ellos historias de haber sido niños víctimas de malos tratos. Si ellos no han sido ayudados a elaborar esas heridas, entonces la posibilidad de que esas heridas se terminen por infiltrar en la crianza de esos niños es muy alta. La realidad es que tenemos la posibilidad de ir revirtiendo esa situación. No es una situación que se revierta de un día para el otro. Tenemos la posibilidad de revertir esa situación. Y la otra cuestión, digo, entre todas las que se me ocurren, la otra cuestión es que es muy insoportable para el ser humano enfrentarse al horror. Uno puede mirar una película de terror y sentirse impactado y saber que eso está sucediendo ahí, en la película, no en la realidad. Pero tomar contacto, tomar conocimiento de lo que un ser humano es capaz de hacer con otro ser humano,
produce una reacción de horror, porque además es como decir, si la persona que vive enfrente de mi casa ha sido capaz de hacer esto con sus hijos, y yo los saludaba y nos encontrábamos en el mercado y parecía una persona tan buena, es decir, hay un punto en el cual nos toca de una manera muy, pero muy implícita pero entonces ese potencial para hacer eso está también en mí. No, eso es imposible. Entonces, si eso es imposible, yo tengo que no ver lo que está sucediendo, porque verlo penetra una membrana o unas barreras que son muy, muy insoportables. Y así es como no lo vemos. Y eso se traslada al hecho de que no está presente en la formación de los profesionales, que no son solamente de la psicología, digo, los médicos, los enfermeros, los dentistas, los pedagogos, los maestros, o sea, sí, de hay una todas las cantidad de información profesiones que tengan que ver con otras personas. Exacto. Y yo que soy curiosa y quiero aprovechar que estoy aquí hablando contigo, como terapeuta infantil, infanto-juvenil que soy, y que nos escuchan muchos psicólogos y psicólogas, que también lo son, comparte con nosotros, Sandra, cuáles son los pilares fundamentales para la intervención con niños víctimas de violencia. El número uno es el número cero, es decir, ya empezamos desde el nivel la cero. base. La base. Tiene que ver con la seguridad real. Yo muchas veces me encuentro con terapeutas que supervisan conmigo y entonces me cuentan que están viendo a un niño que está expuesto a una situación de violencia y la primera pregunta que yo les hago es, ¿sigue viviendo? Supongamos que es un padre alcohólico y golpeador, ¿sigue estando en contacto con ese papá? Sí, pero yo quería saber entonces cómo lo puedo ayudar, porque el niño no puede terminar de armar el lugar calmo, por supuesto, porque es un niño y eso no le quita inteligencia. No puede armar un lugar calmo en una consulta de 1 hora cuando tiene que volver al infierno y vivir el resto del tiempo. Entonces, ¿de qué manera yo voy a sanar una herida que está abierta y que está recibiendo todo el tiempo mayor daño? Entonces, ese es el nivel cero, que es el que nos obliga a los terapeutas a conocer en cada lugar a donde estamos cuáles son las normativas, la legislación, qué es lo que a mí me compete dentro de mi trabajo como psicóloga, ya sea en lo público o en lo privado, porque lo que se necesita es proteger a ese niño de la ocurrencia de esa exposición permanente a esa situación de maltrato, de violencia. Sin esa protección que no se la damos nosotros y no se la da la terapia es un poco como un cuidado paliativo. Cuando está ese nivel garantizado, el siguiente pilar es recordar siempre que si nosotros estamos hablando de niños que fueron dañados en un contexto de relaciones, nosotros no podemos dejar a las relaciones afuera. Es decir, no podemos no trabajar con la familia. No es esta cuestión de que me traen al niño a la consulta y entonces después pasan a retirarlo. Es verdaderamente nosotros tenemos que hacer un trabajo con los padres también. Que no significa que nos convirtamos en terapeutas de los padres, significa que los padres son parte del equipo de trabajo. Y el tercer pilar tiene que ver con recordar que un niño que fue afectado en una relación significativa por otro adulto y lo llevan, generalmente cuando estos niños vienen a la terapia, vienen a la consulta, muchas veces llegan, digamos, sobre todo los que vienen con las historias de malos tratos que han sucedido hacia atrás, ¿no? Por ejemplo, niños que fueron adoptados o niños que tuvieron situaciones de malos tratos o de abusos y que ya no viven más con quien los maltrató. Muchas veces llegan a la terapia porque hay algo que no va. Entonces en la escuela ya no saben qué hacer con él, la familia ya no sabe qué hacer con él, ya hicieron 2 terapias previas y nada cambió, y entonces el niño es insoportable, intolerable, camina por las paredes, por los techos, ya nadie sabe qué hacer con él. Esos niños, cuando nosotros los miramos desde la perspectiva del trauma, sabemos que todas esas conductas son el legado del trauma. Lo que necesitamos entender es
qué tipo de conexión tienen con el trauma y qué cosas las han estado como retroalimentando en el presente. Pero el punto es que muchas veces estos niños ya vienen con una etiqueta, ¿sí?, de que son terribles. Hay una ilustradora argentina que se llama Isol, que ha escrito unos libros muy, muy bonitos, Voy a y uno de tomar ellos se llama nota. Petit. Claro que sí, por supuesto. Y sol. Isol, así como sol y con una I delante. Y uno de esos libros se llama Petit el monstruo. O sea, Petit es un niño. Y en el relato ella va narrando cómo Petit hace cosas mal y hace cosas bien. Entonces va mostrando, ¿no?, cómo Petit va tratando de construir una identidad alrededor de, pero ¿cómo? Cuando hago esto soy malo y cuando hago esto soy bueno. Para los niños es mucho más fácil etiquetarse o comprarse la etiqueta de que son un desastre, de que son un problema, de que no quieren cambiar, de que son manipuladores. Entonces, el primer pilar que nosotros necesitamos entender en la relación con este niño es que nosotros no vamos, o sea, si el problema es que el niño le quiere estar clavando su lápiz al compañero que no le quiere dar un caramelo, nosotros no le vamos a decir, bueno, que tiene razón. Nosotros vamos a trabajar, no vamos a justificar esa conducta. Lo que vamos a tratar de hacer con el niño es comprender de dónde viene esa conducta. Y para eso es necesario que nosotros podamos transmitirle al niño de manera genuina que nosotros no consideramos que él sea malo. Que en todo caso tenemos una mente curiosa y que lo que nos importa saber es qué es lo que hay adentro de él, que cuando un amigo no le quiere dar un caramelo, lo lleva a querer clavarle su lápiz. ¿Sí? Pero desde una perspectiva, no desde una perspectiva de castigo, de admonición. Quiero que me cuentes por qué le quisiste clavar el lápiz a tu compañerito, sino realmente desde una cuestión de curiosidad, que si nosotros lo pensamos desde la perspectiva de lo que es el trauma, cuando sabemos cómo, sobre todo en las situaciones de exposición persistente a la violencia, estos niños, o sea, la cantidad de experiencias que han tenido han sido tantas que su cerebro estuvo trabajando a tiempo completo para tratar de adaptarse a esas situaciones. Con lo cual, cuando nosotros pensamos eso verdaderamente, a mí inmediatamente me pica la curiosidad de saber por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué hace esto? ¿De dónde viene esto? Cuando nosotros somos capaces de ser genuinos y honestos con el niño al plantearle esto, entonces ese es el primer pilar de la famosa alianza terapéutica. Como terapeutas es un desafío porque nos obliga a conocer herramientas específicas para tratar el trauma. Esto lo veo muy importante como terapeutas infantiles. Y a la vez lo que tú dices, ser genuinos, curiosos y honestos. ¿Y cómo consigue un terapeuta esa capacidad de ser genuino con la infancia? ¿Cuál es la fórmula? Qué pregunta tan profunda. Yo creo que primero lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es ser genuinos con nosotros mismos, es decir, el terapeuta, cuando uno es terapeuta, no importa con qué intención abra su gabinete, cuando uno es un terapeuta se va a sentar siempre delante de un ser humano que sufre. Con lo cual yo tengo que tener muy en claro cuáles son las huellas de mi propio sufrimiento, qué tan abiertas o qué tan cicatrizadas están. Y tengo que ser además muy consciente de que incluso cuando yo he hecho un trabajo con mi persona y puede ser que haya podido cicatrizar heridas de mi propio sufrimiento, el que sea, no importa, el que sea. No se trata de que si me maltrataron o si no me maltrataron, el sufrimiento que sea. Es decir, si yo aprendo a observar mi propio sufrimiento y a conectar con él, voy a estar en mejores condiciones de poder conectar con el otro. Las universidades y los cursos nos enseñan muchísimo en un montón de cosas que están en unos libros y algunos son espectaculares, pero la realidad es que, no sé cuál es tu experiencia, Elena, pero a mí siempre me sorprende ver qué pocos que son los libros en los cuales
quienes los escriben, además de transmitirnos el conocimiento, nos transmiten la experiencia. Eso que uno puede, cuando uno está leyendo, dice, ajá, sí, este sabe de qué está hablando, pero sabe desde la tripa, ¿sí? Entonces, esa posibilidad crea un puente con el otro. Sí, es cierto que cuando lees y encuentras esa conexión, es diferente, la experiencia de aprendizaje, muy diferente. Y bueno, y esto trasladado a la terapia, vale, es la comparativa perfecta. Yo creo que tenemos que como implementar una moda de humanización del terapeuta. Porque a mí me ha pasado muchas veces cruzarme con terapeutas que están tan rígidos detrás de su traje de terapeuta, es muy difícil encontrar a la persona. La persona y el terapeuta no están disociados. La persona informa al terapeuta e informa de un montón de cosas. Digo, cuando yo estoy resonando con el dolor de otra persona, no está resonando mi capa de terapeuta, está resonando mi fibra de Sandra. Sí. Ahí está la honestidad. Exactamente. Lo que yo tengo que poder saber hacer es reconocer hasta dónde esta resonancia que yo estoy sintiendo toma, ¿sí?, el control y entonces el terapeuta queda puesto a un lado y yo estoy sobreinvolucrada. ¿Hasta qué punto el terapeuta se pone a luchar con eso y dice, esto no es correcto, entonces me desconecto del otro? Vale. Porque lo que la persona le puede informar al terapeuta es como un punto de referencia. Nosotros tenemos dos puntos de referencia. Uno son todos los libros en los que aprendemos, digamos, los conceptos básicos, y el otro es quiénes somos. Y quiénes somos es algo que además va cambiando a lo largo de la vida. Es decir, yo hoy no me paro de la misma forma frente a mis pacientes que hace 10 años atrás. No solamente porque voy creciendo, sino porque hace 10 años atrás mi vida era diferente de lo que es ahora. Entonces, trabajar la persona del terapeuta, saber quiénes somos, aprender a regularnos, hacer nuestro propio trabajo y proceso personal, conciliarnos con nuestra historia, etc., etc., es fundamental para hacer este trabajo. Y esto va hilado con otra pregunta que tengo: ¿cómo se sobrevive a ser terapeuta infantil cuando trabajas con historias de trauma y violencia en la infancia? Yo creo que a mí me permitieron sobrevivir varias cosas. Yo desde que hago este trabajo estoy en compañía de un hombre que no tiene nada que ver con la psicología, pero que ha sido siempre un pilar de sostén de mi trabajo, un pilar de sostén de mi trabajo y un pilar de sostén de mi persona. Entonces a mí, a nivel de lo personal, esto ha sido algo muy importante que me ha ayudado. El hecho de tener colegas con los cuales uno puede compartir, ¿sí? Por ejemplo, hay mucha gente que nos conoce a Paula y a mí desde hace mucho tiempo. Nosotras tenemos una relación de amistad que es independiente de lo que es el trabajo. Entonces, a veces el simple hecho de estar comunicándose con el otro, haciendo una suerte de catarsis, y que el otro diga, y ni te cuento lo que me pasó a mí, hace que uno se sienta menos en soledad. La posibilidad de hacer distintas cosas, es decir, yo soy sumamente inquieta, entonces no me gusta quedarme siempre haciendo lo mismo. No hubiera podido hacer este trabajo si solamente hubiera hecho trabajo clínico. Para mí, formar, supervisar, escribir, aunque yo esté haciendo exactamente lo mismo, es algo fundamental. Y después estamos todos a full con el tema del autocuidado, porque sabemos que todos tenemos que ejercer el autocuidado, o sea, no solamente como Anabel nos enseña ayudar a los pacientes a reconocer sus patrones de autocuidado, pero a veces creo que los terapeutas somos un poquitito hijos del rigor con esto. Yo siempre digo que el autocuidado no es que estoy trabajando 24 horas
y me reservo los últimos 3 segundos antes de la medianoche para meditar. Es balancear. Y esa es la parte más difícil. La parte más difícil es poder balancear y poder decir, bueno, sí, la verdad es que yo tengo derecho y necesidad de tener un espacio de pausa, de tener vacaciones, de poder no estar todo el tiempo pendiente del celular. Eso es autocuidado. Trabajarse ese Otra cosa, derecho, ¿no? Sí, de ponernos absolutamente, límites. absolutamente. Y otra cosa que creo que también es autocuidado es, estamos en un momento que es muy rico en el sentido de que tenemos un montón de cosas para aprender. Entonces yo me encuentro por ahí con profesionales más jóvenes o de mi edad que quieren, no, y ahora está este curso, y entonces voy a tomar este curso, y además está esta otra conferencia, y yo digo, a ver, tal vez es un problema de que yo estoy envejeciendo prematuramente, pero digo, yo necesito que la información decante en mi cabeza. Y la verdad es que raramente puedo lograr que la información decante en mi cabeza si estoy cambiando el capítulo de la información en 2 o 3 semanas. Sí, en eso resueno mucho contigo. Yo siempre hablo de necesito hacer la digestión de esta formación o de este curso y darme un tiempo. Sí. Exacto. He tenido empachos en mi vida. Ahora hace unos años que he aprendido a parar y por si le sirve a alguien, me impuse un año de no hacer ningún tipo de formación para yo misma digerir todo lo que había aprendido y decir, ya es suficiente. Pero sí creo que en nuestro sector sí hay, un poco por responsabilidad, otro poco por miedo, somos un sector que se forma muchísimo y que estamos continuamente haciendo cursos y queriendo saber, ¿no? Yo creo que ahí va un tema unido con que hemos elegido una profesión de ayuda y eso va a tener que ver también con nuestra historia, por supuesto. Y está perfecto, digo, me parece que es sumamente responsable que queramos saber eso. Yo con eso estoy 100% de acuerdo. El tema es que, digo, a menos que uno tenga verdaderamente una mente tan privilegiada que pueda incorporar tanto conocimiento en tan poco tiempo, uno tiene que preguntarse también cuánto le está quedando de todo eso que está aprendiendo, porque eso también después se traslada a nuestra práctica. Sí. Esto es algo que se traslada a nuestra práctica también. Pero bueno, creo que eso también va mucho en las personas. Sí creo, o sea, sí, yo prefiero encontrarme con alguien que se empacha, porque al que se empacha después lo podemos ayudar a que se vaya desempachando, al que a lo mejor no te agarra un libro por año, ni por casualidad, que los hay, Elena. Sí, sí, los hay también, sí, que están muy aferrados a aquello que aprendieron, a su modelo y punto. Sí, esto también. Exactamente, exacto, así es. Bueno, Sandra, para finalizar, yo no quiero terminar sin que nos hagas alguna recomendación de algún libro. Y para mí es difícil elegir unos imprescindibles, pero bueno. Mójate, Sandra. Si yo tuviera, voy a tomar 2 que me parece que van en línea con lo que estuvimos hablando, o con algunas de las cosas que estuvimos hablando, y que además van en línea con lo que yo planteo, que ahora me puse en la campaña de que todos los terapeutas de adultos tienen que pasar por la terapia infantil. Entonces, como sé que hay varios que están poniendo cara de terror frente a esto, yo suavizo mi consejo y les digo que bueno, que está bien, que si no quieren sentarse delante de un niño yo los respeto, pero que sí tienen que leer cómo se ve y se trabaja con la infancia. Entonces, ha salido, creo que fue el año pasado que salió traducido al español el libro El niño superviviente de Joanna Silver. Para mí es el mejor libro que existe para explicar y entender qué es la disociación infantil y cómo se trabaja con ella. Pero además, lo que me parece es que cuando uno lee ese libro, lo que debería hacer es hacerse una copia del prólogo a ese libro y ponerla en un cuadro y leerla todos los días. Porque ese prólogo empieza explicando lo que para mí es la filosofía de la atención de estos niños. Y es, si vamos a ver a sus conductas como un problema psicológico, psiquiátrico irremediable, o si vamos a ver a sus conductas como una adaptación a situaciones que no debieran haber vivido. Ese es el espíritu del libro.
Y el otro que a mí me gusta mucho y que lo recomiendo mucho, y en realidad se los recomiendo a los que, aunque no sean terapeutas de trauma. Entonces, de esa manera voy haciendo campaña por los dos lados. A los de trauma de adultos los traigo al terreno del trauma infantil, que es el trauma que trabajan. Y a los que no están en el trauma, los traigo al terreno del trauma. Entonces, un libro que a mí me gusta mucho es el último que sacaron Kathy Steele, Suzette Bond y Ono van der Hart, del tratamiento de la disociación relacionada con el trauma. Porque parte de lo que tiene ese libro es parte de lo que no encontramos en otros libros, que es no solamente qué se hace con los pacientes, sino cómo esto repercute en nosotros. En la medida en que nosotros podamos ir incorporando cada vez más, sería preferible 1000 veces un curso de 2 días, donde obtengamos menos información acerca de la receta de qué hacer y se incorpore más información acerca de la receta de cómo me impacta esto que yo hago. Porque mientras yo estoy después, cuando salgo de ver al paciente, no importa cuál sea su edad, cuando salgo de ver al paciente puedo tomar una hora de supervisión, ir a yoga, a un spa, cuando salgo, pero el impacto lo estoy recibiendo mientras estoy escuchando. Y solamente si estoy acostumbrado, si estoy empezando a entrenarme en ver cómo esto impacta en mí, por qué impacta en mí de esta forma en este momento, yo voy a poder trabajar mejor con ese paciente. Esos serían como los 2 libros que podría recomendar fuertemente. Y después, bueno, tenemos el que ya se va a convertir en un clásico de clásicos. A mí me encanta cuando los libros pasa el tiempo y se convierten en clásicos. Es nuevo, pero yo ya le veo el futuro de un clásico, que es el libro que escribió Annabel, Lo bueno de tener un mal día, donde lo que hace ella es como traernos a la realidad de lo que es el mundo emocional y cómo podemos gestionarlo. Me parece que ese es un libro que tiene mucho para aportarnos. Y después, no sé, Elena, tendríamos que tener otro Sí, podcast. solamente un podcast para hablar de libros, sí. De libros y nada más. Muchísimas gracias por tus recomendaciones y por el tiempo que has pasado aquí conmigo y que voy a poder compartir. Así que te mando un abrazo a través del océano. Muchas gracias, muy bonito. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, compártelo en tus redes y apoya mi proyecto suscribiéndote al podcast en alguna de las plataformas y dejándome una valoración. Te lo agradezco mucho. Hasta el siguiente episodio.